Hoy nos vamos a adentrar en uno de los episodios más oscuros y durante mucho tiempo silenciados de la posguerra española, la trama de los llamados niños robados, los hijos de las prisioneras políticas del franquismo, una historia que para muchos es una herida que todavía no ha cicatrizado. Pensemos por un momento en esta escena. Una madre, en una cárcel franquista, sabe que le van a quitar a su hijo, que apenas tiene 3 años, y tiene que hacer de tripas corazón, sonreírle, para que el niño no se asuste mientras se lo llevan. Para la mayoría de ellas, esa fue la última vez que los vieron. Con este dolor, con este coste humano, es con lo que empieza todo. Y claro, aquí la pregunta es inevitable. ¿Cómo es posible que una tragedia personal como esta se repitiera miles y miles de veces? ¿Cómo se convirtió en un sistema perfectamente organizado y amparado por el propio Estado? Bueno, pues vamos a ver cuál fue el engranaje que lo hizo posible. Para entenderlo, primero tenemos que viajar a la España de la inmediata posguerra. Hay que imaginarse un país que, para los vencidos, se había convertido en una cárcel gigantesca. Los números hablan por sí solos, y son brutales. En 1940, las cárceles españolas estaban preparadas para unas 20.000 personas. ¿Saben cuánta gente había dentro? 280.000. 14 veces más de su capacidad. Esta sola cifra ya nos da una idea de la escala de la represión y del colapso absoluto del sistema. Dentro de esos muros, la vida era un infierno. El hambre, la suciedad, las enfermedades, todo se propagaba sin ningún control. Y para los más débiles, para los niños pequeños que vivían allí con sus madres, la muerte era algo cotidiano. Muchos no lo superaban. Y mientras todo esto pasaba en las cárceles, esta era la voz oficial del régimen, una propaganda que hablaba de proteger a los niños, de una nueva España cristiana y feliz. La contradicción, la verdad, no puede ser más cruel. Porque lo que ocurrió no fue solo fruto del caos y las terribles condiciones de las cárceles. No, detrás había un plan, una ideología que lo justificaba y unos mecanismos muy concretos para llevarlo a cabo. Y este es el hombre que le dio una pátina científica a todo el sistema. Se llamaba Antonio Vallejo Nájera y era el jefe de los servicios psiquiátricos del ejército de Franco. Su teoría, en resumen, era que el marxismo era una enfermedad mental, una especie de gen maligno, y que las republicanas eran mujeres degeneradas que lo transmitían a sus hijos. Por tanto, para salvar a esos niños, y con ellos a España, había que apartarlos de sus madres cuanto antes. Y el proceso estaba muy bien pensado. A los 3 años se separaba al niño de su madre en la cárcel. De ahí lo llevaban a hospicios del auxilio social o a conventos. Y aquí viene lo más importante. No se registraba su ingreso. Legalmente ese niño dejaba de existir. A partir de ese momento se le podía dar un nombre nuevo, una familia nueva, y su pasado quedaba completamente borrado. Esto no fue algo que se hiciera al margen de la ley. Al revés, se crearon leyes para que fuera posible. De hecho, los historiadores señalan un paralelismo que pone los pelos de punta. 3 días antes de que los nazis firmaran su famoso decreto Noche y Niebla para hacer desaparecer opositores, en España se promulgaba una ley que permitía cambiar legalmente los apellidos de estos niños. Era la pieza final que garantizaba que sus familias nunca más pudieran encontrarlos. Y claro, esto no lo pudo hacer una sola persona. Fue toda una red que trabajó de forma coordinada. Por un lado, el sistema penitenciario, que retenía a las madres y a los niños. Por otro, el Estado, a través de una organización llamada Auxilio Social. Y con un papel fundamental, la Iglesia Católica, que gestionaba muchos de los centros a los que iban a parar los niños y participaba en muchos casos en ese borrado de sus identidades. Bueno, ya hemos visto cómo funcionaba el sistema. Ahora vamos a volver a las víctimas, a los protagonistas de esta historia. ¿Qué fue de aquellos niños a los que les robaron su identidad? Se calcula que solo en esa primera etapa de la dictadura fueron separados de sus madres unos 10.000 niños. 10.000 es una cifra que cuesta incluso imaginar. 10.000 vidas que fueron completamente desviadas por una decisión política. Y claro, detrás de ese número tan grande hay 10.000 dramas personales. Este testimonio es de Carmen Pino. Después de pasar 12 años en centros del régimen, pudo reencontrarse con su padre. Y lo que se encontró no fue al hombre fuerte que recordaba, sino a una persona completamente destrozada. El trauma no fue solo para los niños, fue para familias enteras. Es que el objetivo no era solo separarlos físicamente. Lo que buscaban era literalmente un lavado de cerebro, como lo llaman algunos de los supervivientes. Se trataba de anular por completo su identidad original para crear una nueva, la de un buen ciudadano, leal al régimen que había matado o encarcelado a sus padres. Las técnicas eran de una crueldad psicológica tremenda.
A muchos les contaban que sus padres habían muerto. A otros, como Antonia Rada, que su madre llamó Pasionaria, les cambiaron el nombre por uno más adecuado y se le entregaron a otra familia. Creció toda su vida pensando que su madre la había abandonado. La mentira se convirtió en la base de su existencia. Y esa mentira, claro, ha tenido consecuencias que llegan hasta hoy. La historia no se acabó con la dictadura. De hecho, para muchos, la verdadera historia, la de la búsqueda, empezó justo entonces. El camino para que todo esto saliera a la luz ha sido larguísimo. Durante décadas, un silencio casi total. No es hasta la muerte de Franco que algunas familias, con mucho esfuerzo, empiezan a buscar. Pero el gran punto de inflexión llega mucho más tarde, en 2008, cuando la investigación del juez Baltasar Garzón pone el foco de la justicia por primera vez sobre esta tragedia. El resultado legal, sin embargo, ha sido agridulce. Al final, la Audiencia Nacional consideró que los crímenes no se podían juzgar, ya fuera por la ley de amnistía o porque habían prescrito, pero sí reconoció algo fundamental, el derecho de las familias a buscar y a saber la verdad. Lo que piden las víctimas no es dinero, lo que piden es reparación moral. Que el Estado, de una vez por todas, reconozca el daño que les hizo. Y esta lucha, hay que decirlo, es una carrera contra el reloj. Los protagonistas de esta historia son ahora personas muy mayores. Como dice una de las fuentes, un dolor tan profundo no puede caer en el olvido, y la oportunidad de que vean esa reparación en vida, pues se está acabando. Y todo esto nos deja con una pregunta final, una que va mucho más allá de este caso concreto. Cuando los testigos y las víctimas directas de una injusticia histórica están a punto de desaparecer, ¿cómo se hace justicia? ¿Qué significa reparar cuando ya no se puede devolver lo que se robó? Es algo sobre lo que como sociedad tenemos que reflexionar. Muchas gracias por habernos acompañado.